Cuando se menciona a Adar por primera vez, Arondir se cuestiona las razones por las cuales los orcos usarían una palabra élfica para su líder. Al principio me pregunté por qué un personaje tan importante no es mencionado sino hasta el tercer capítulo, y luego lo entendí todo. Adar, que en élfico significa padre, es el personaje representativo de otro concepto tolkieniano que introduce la serie, la protección, como por ejemplo lo que representa la figura de Sam en el viaje de Frodo. ¿Qué hice, mi gata? Padre es una palabra proveniente del latín que significa protector o defensor y tiene todo que ver con la trama del capítulo, y junto a ella derivan otras palabras relevantes para este análisis como patria, que hace referencia a tierra paterna, o patriótico, que significa amor a la patria. De seguro muchos piensan que el título de este episodio es básico, porque es donde escuchamos por primera vez la existencia del personaje con el mismo nombre. Sin embargo, viendo más allá de lo obvio, si me preguntas de qué trata el capítulo 3 de Los Anillos de Poder, te diría que habla acerca de la protección de aquellos que nos importan, conforme desarrolla otros conceptos como el sacrificio, estar a la deriva, la búsqueda de la identidad y la elección entre el bien y el mal. Elendil encuentra a Galadriel en el mar, por casualidad o acto divino, y tal como se dice en el capítulo 8, podía dejarla tirada a su suerte. Pero Elendil no solo significa el que ama las estrellas. Fue su decisión subir a uno de los Eldar en su barco y asumió las consecuencias con tenacidad a pesar de la situación política. Por su parte, Miriel entendió desde el principio que él solo buscó protegerla. Sabe que Elendil también significa amigo de los elfos, y que es el indicado para guiarla a través de los senderos de Númenor, así que le asigna como tarea, más que custodiarla, cuidarla como un padre a una hija. Pero Miriel, antes que todo, también busca proteger o defender a la tierra de su padre, Númenor, su patria y de todos los númenoreanos. Y ante la soberbia elitista característica de los Noldor, asegura que a sus ancestros no se les regaló nada, sino que pagaron con sangre. En esta escena, Miriel se encuentra entre la espada y la pared, entre hombres y elfos, entre el pasado y el presente, entre las enseñanzas de su padre y los susurros del enemigo que aspira a rey. La forma en la que León coloca a Elendil en primera instancia como un padre e ignora todo su legado, por al menos la primera temporada, me parece inteligente. Nos muestra la dinámica disfuncional que tiene con sus propios hijos, propiciada por la sobreprotección que ejerce sobre ellos, incitando que se alineen con el nuevo Númenor. Ver a un Elendil lejos de todo lo que representa para el legendario permite que el personaje respire de la idealización y nos da la oportunidad de conocer un personaje más real y cercano. Todo lo que hace viene desde el profundo amor que tiene el personaje por su tierra, desde llevar a Galadriel al Salón de la Sabiduría, hablar élfico o destacar que la historia de Númenor se encuentra tallada todavía en sus paredes. Toda la indignación que tiene Elendil en la segunda temporada, por ejemplo, gesta poco a poco la determinación que lo llevará a zarpar a la Tierra Media. Otro ejemplo del concepto de la protección está en las tierras del sur. Los orcos son seres que viven en las sombras, criaturas maliciosas, marginadas y rechazadas por todas las razas de la Tierra Media. En el imaginario popular se pensó que su único dominio era el dolor y la oscuridad, un tormento al cual Morgoth les obligó a vivir. Pero los Anillos de Poder tomó la tarea de enseñarnos a los orcos no como utensilios de guerra sin alma, sino como víctimas del propio mal al que pertenecen. Es hermoso ser testigo de lo que está haciendo esta serie para la fantasía. Entre el frío del mar, ocultos del sol, los orcos encontraron calor y amor en Adar. Esta serie también nos da la oportunidad de echar un vistazo más allá de la perspectiva elfocéntrica que nos muestra el Silmarillion. El hecho de que en la primera temporada nos remonte a la idea de un orco antes de Sauron y su industria militar me parece una genialidad. Aquel orco que es cruel, pero que aún teme la crueldad, que mata, pero que teme morir,
que esclaviza pero que es esclavo, que protege y que busca que lo protejan. Por Adar. En esta parte también me encanta la forma en la cual se mezcla con el concepto del sacrificio explicado en el video anterior. Arondir y sus amigos se enfrentan a los orcos para proteger el gran árbol que se encuentra en el camino, porque es parte de su esencia como elfos. La muerte del amigo de Arondir sirve como catalizador para despertar su lado paternal. Junto a un canto fúnebre y la desesperación de los demás, Arondir grita: "Yo lo talaré", y la forma en que sacrifica sus propios principios para proteger el resto del grupo me parece poética. El peso de esta escena parece simple, pero no hay criatura en Arda más unida a un árbol que un elfo silvano, profundamente vinculados a Orome y Yavanna, haciendo referencia a ellos en sus armaduras talladas en cortezas y en el subtexto de sus diálogos durante los próximos capítulos. En este instante, Arondir deja de ser un vigilante al acecho encima de una torre de piedra y se convierte en el protector del bosque y de otros personajes importantes. Pero este no es el único sacrificio que hace Arondir en este episodio. Al final, permite que sea su amigo quien tenga la oportunidad de escapar y buscar ayuda, pero su corazón se ensombrece de nuevo, cuando descubre que la esperanza es efímera, la tierra hostil y solo les persigue la muerte. La belleza de este momento continúa en el capítulo siguiente, cuando Adar sacrifica a un orco frente a Arondir entre la tristeza de la pérdida para apagar su sufrimiento. La intención del guión por introducir este concepto es claro debido a la introducción de los pelosos. Si piensas cuáles son los personajes que se encuentran en mayor peligro, son precisamente ellos. Es curioso ver cómo Poppy protege a Nori de sus propias ocurrencias. Primero de Zadok intentando distraerlo para que ella pueda robar el libro con las coordenadas de las estrellas que busca el extraño, y luego la defiende de Malva cada vez que tiene la oportunidad. Este tema también se encuentra en el personaje de Largo, que no es más que un padre que busca proteger y proveer a su familia a toda costa. Nada detiene su motivación, a pesar de la lesión en su tobillo y las consecuencias que debe asumir la familia por culpa de Nori. No hay nada más indefenso en la áspera naturaleza que alguien como el extraño, quien ha tenido que renacer. Debe aprenderlo todo, a comunicarse, a controlar su fuerza y sus instintos, y la diferencia entre el bien y el mal. Es preciso resaltar que la protección es parte crucial también del instinto maternal, el cual se ve en una simple pelosa dándole de comer a alguien hambriento, como ocurre en el capítulo 2. El personaje de Nori existe para enseñarnos precisamente eso, el valor de proteger al prójimo, ya sea un humano, un elfo, un águila con el ala rota o un desconocido. En este episodio, Nori también cuestiona, afligida, frente a Zadok, toda la forma de vida de los pelosos. Estaba perdido, herido. ¿Qué debería hacer? ¿Dejarlo ahí? A pesar de ser solo una pelosa, su espíritu es inmenso, no por tener el cliché de querer vivir aventuras, sino por atreverse a cuestionar, decir, gritar y abogar por la empatía hacia los demás. Incluso protegió a Poppy al no involucrarla en los acontecimientos. Zadok también es un padre, guía de la comunidad. Protege a Nori a pesar de que las reglas son claras. En vez de expulsarla de la caravana, atribuye su imprudencia a la inmadurez propia de la juventud y le permite continuar. Las leyes son claras, sin duda, dice Zadok, pero Eleanor Brandyfoot es joven. Le falta tanto pelo, aún entre los dedos del pie, como juicio entre oreja y oreja. Mañana partimos, según lo previsto, y el carro de los Brandypie nos acompañará al final de la caravana. Nadie sale del camino y nadie camina solo. Es la frase característica de los pelosos. He visto muchos memes riéndose de que son hipócritas, alegando que son capaces de abandonar a sus compañeros a la suerte. Pero la gente no entiende que el sacrificio que hace el grupo para asegurar la supervivencia no es crueldad, sino parte de la realidad de existir. Mi primera interpretación acerca del quedarse atrás no es sobre el abandono, sino sobre la muerte, y es interesante cómo el esperamos por ti
hace alusión a lo que en el catolicismo es nos vemos en la otra vida. No obstante a eso, querer forzar en ellos una humanidad moderna y consciente de los valores morales es absurdo. Son nómadas, emprendieron una marcha hace miles de años, desde Rum. Han vagado durante generaciones y generaciones. Es lo único que conocen. Imaginemos la moral que teníamos cuando éramos nosotros los nómadas, sujetos a la selección natural y expuestos a un millar de peligros. En anteriores capítulos hablamos de la premonición en los Anillos de Poder, y esto es tan obvio que me sorprende no escuchar la mayoría de los análisis que hay por internet. Retomando la figura de Galadriel como objeto de premonición más importante de la primera temporada, su llegada a Númenor, además de remover sentimientos patrióticos, también le avisa a Miriel que algo pasará, y despierta en ella un sentido de protección difícil de penetrar. Miriel le pregunta a Elendil si cree, al igual que los fieles, que cuando caen los pétalos del árbol blanco no es en vano, sino que son las lágrimas de los Valar, un recordatorio que sus ojos y su juicio están siempre sobre ellos. Su respuesta al principio me pareció desconcertante. Le dice: en mi opinión, no es prudente vivir adivinando señales y presagios. Pero luego entendí que intencionalmente Elendil solo intenta encubrir su simpatía hacia los elfos, mientras que Miriel intenta precisamente descubrirlas. ¿Y lo eres, amigo de los elfos? Soy leal servidor de Númenor, dice Elendil. Y sin embargo, aunque los elfos no son bienvenidos aquí, desde el reinado del bisabuelo de mi abuelo, elegiste romper con ese precedente. Elendil cree que la intención de Miriel es cuestionar su lealtad, pero de forma indirecta su objetivo en realidad es probar su fe. Pues parece que en la época actual de Númenor la fe se ha convertido en algo que se debe mantener oculto. Al final del capítulo, Miriel visita al rey, exiliado de la torre, prisionero de la fe, y nos confirma abiertamente que Galadriel está construida como un presagio y su llegada cambiará el futuro. La elfa está aquí. Leí muchos comentarios acerca de lo incoherente que es Miriel en la serie, porque debería ser abiertamente parte de los fieles. Yo diría que necesariamente no. El hecho de que ambos deban disimular sus creencias tiene más peso para la historia, al menos en la primera temporada. En mi opinión, la línea que divide los hombres del rey y los fieles está clarísima, no solo estéticamente sino conceptualmente, y de una forma llana todo se divide al sentido patriótico, que etimológicamente también hace referencia al concepto de la protección que venimos hablando. Tienes suerte, hombre bajo. Navegas gratis en nuestra isla, comes nuestra comida, bebes nuestra cerveza. ¿Qué te llevarás después? ¿Nuestras tierras? ¿Nuestros oficios? En una primera vista, esta frase puede parecer inútil, pero revela mucho de la construcción política entre hombres del rey y los fieles. Demuestra el sentido de superioridad que sienten los hombres de Númenor por el simplemente ser. Quizás al final no seas tan amigo de la elfa. Apuesto que preferiría a alguien de mejor raza. Precisamente, este complejo de superioridad es lo que separa a Númenor de los elfos y los lleva a rechazarlos. Es naturalmente incómodo tener cerca a alguien que consideres más valioso que tú. Los elfos tienen una vida más larga, son más fuertes, más hábiles y su historia perdura en el tiempo, mientras que a los hombres les persigue la muerte. Pero ¿por qué Eru Ilúvatar les otorgaría una vida más corta a sus segundos hijos? El don de la muerte en la tierra parece un castigo para quienes lo tienen. Pero, ¿y si la necesidad de los elfos por encontrar la belleza y detener el tiempo es producto de la agonía que siente el alma por la vida eterna? Entre Elros y Elrond, ¿quién parece que tuvo una vida más plena? ¿Quién estuvo condenado a la soledad? ¿Quién estuvo sumergido en tiempos amargos? El tapiz que vemos con los retratos de los hermanos medios elfos nos comunica que el paso del tiempo es inclemente y muy real. Pasaron muchos siglos desde que se fabricó. Elros seguro quería recordar a su hermano desde la lejanía, pero también sirve como una forma de la serie para mostrarnos lo cruel e inmune que es el paso del tiempo. Mientras que Elrond parece solo un joven aspirante, su hermano ya fue rey y murió hace siglos. Nos muestran lo poco que ha cambiado Elrond y lo distante que es la vida de los elfos del resto de las razas de la Tierra Media. Parecen congelados en el tiempo,
mientras que el mundo cambia tanto a su alrededor que ya nada le es familiar. Y cuando la gente dice que Tolkien no escribía sobre política, me toca reflexionar sobre la decadencia de la sociedad occidental. Todo lo que escriba o realice un humano tiene que ser político. Según una de las definiciones que le da la Real Academia Española a la palabra política, consiste en un conjunto de orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado. La superioridad que sienten los Dúnedain sobre los hombres, la soberbia y arrogancia élfica, la historia del legado de Aragorn, la persecución política religiosa hacia los fieles, las aspiraciones por gobernar de Galadriel, incluso Sauron subestimando a Frodo, tiene en su base ideas políticas. Los Anillos de Poder no está exento de esto. Incluso la mirada del propio Sauron antes de pelear muestra la ira que genera que un simple mortal se atreva siquiera a tocarlo. El odio que sienten los elfos hacia los orcos, que los vean como simples animales, tal como llegaron a pensar de los propios enanos, es político. El racismo y la glorificación de la supremacía racial está también en este universo, y los Anillos de Poder solo le hacen honor a todo eso. Ya hemos mencionado ampliamente acerca de la figura principal de este concepto, el extraño. Sin embargo, existe otro personaje que abraza esta temática. Entre ellos, Isildur es parte del cúmulo de personajes que se encuentran a la deriva de la vida. Es un joven totalmente perdido con respecto a sus ambiciones, su familia, su identidad. Ni siquiera puede reconocer a Númenor como su hogar. Busca escapar hacia el occidente de la isla donde piensa que está su verdadera esencia. Al igual que el extraño, aunque enfocado de una forma distinta, Isildur no sabe quién es inmaduro y eso lo atormenta. Valandil, aunque le pregunta con preocupación, ¿estuviste en las nubes de nuevo todo el día? ¿Qué pasa? Nota que su amigo no comparte la emoción de ser oficial de la Guardia Marina, y la dirección actoral del personaje es clara en esta intención del guión. Elendil no se rinde con su hijo perdido, se sosiega e intenta consolarle. Sé que tienes dudas, hijo, pero ¿por qué no puedes confiar en que me preocupo por tu bien? Los océanos y mares de este mundo son capaces de curar hasta las heridas más profundas. Mas Isildur hace oídos sordos a la ayuda de su padre, pues ellos comparten la misma herida, y su hijo le pregunta si realmente esas heridas se han curado ya, porque las suyas no. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que Sauron también carece de una identidad? Antaño se decía que Sauron tenía muchos nombres. Sauron acumula nombres y caras, pero sus ojos solo reflejan la nada misma. Halbrand, aunque no es una identidad canónica de Sauron, es la representación de su necesidad de encontrar un propósito, incluso asumir la identidad del Señor Oscuro encarcelado. Halbrand, de las Tierras del Sur. Aunque parece un alivio cómico posterior a la presentación de Galadriel, Sauron usa esa picardía para revelar que es el gobernante del fuego, o más preciso todavía, el rey que graba su marca a fuego en el cuerpo de sus lacayos, según lo que explicamos en el video anterior. Algo parecido a lo que hay en la segunda temporada cuando se inclina ante Adar brindando pleitesía al verdadero señor de Mordor. Llámame Halbrand. El sufrimiento de Galadriel es tan obvio que el propio Halbrand le dice que quizás también le vendría bien algo de paz. Galadriel galopando por los campos de Númenor es especial para mí. El enfoque que hace la dirección en mostrar su felicidad me parece intencional. Como el tiempo parece que se detiene entre el soplar del viento y como por primera vez la vemos disfrutar de algo. Tolkien ha escrito sobre lo especial que son los caballos. Incluso el Valar Oromir es una encarnación misma de esto.
Por eso Galadriel siente una felicidad súbita. La música y los planos se convierten en lo que parecen un cuento de hadas. Duele mucho saber que no ha sonreído en mucho tiempo. Galadriel hace lo que Gil-galad previno en el video anterior. Ella es el viento que está propagando más el fuego que pretendía apagar, mientras tienta a Halbrand a la grandeza. Él es honesto con ella. Ten cuidado, elfa. El heredero de esta marca no solo hereda la nobleza, porque fue su antepasado quien hizo un pacto de sangre a Morgoth. No soy el héroe que buscas. Fue mi familia la que perdió la guerra. Y fue la mía la que la declaró. Admitiendo a Galadriel que gran parte del dolor de la Tierra Media tuvo origen en la familia real de los elfos Noldorin. Nuestro encuentro no fue casual, no fue la suerte. El destino u otra palabra que se usa para hablar de las fuerzas que no nombran por falta de convicción. Lo nuestro fue obra de algo más grande. Como si Galadriel quisiera admitir que el extraño encuentro de toda la historia de la Tierra Media de ella con Sauron a la deriva en el mar fue una misma prueba diseñada por el Dios Todopoderoso, buscando una oportunidad de redención para ambos. Pero lo único que Sauron ve es una elfa que no suelta la espada. Duda de ella, de sus intenciones y sus capacidades, pero despierta en él el propósito que había perdido. Aviva el recuerdo de la grandeza que busca. En el capítulo 3 es fácil desviarse del marco conceptual de la serie, donde presumen el gran trabajo realizado en el diseño de producción y nos regala orcos auténticos con maquillaje protésico impecable. Por esto, incluso puedo llegar a entender por qué existen personas que hablan de los anillos de poder como una cara bonita sin sustancia. De hecho, este comentario no habla de la serie misma, sino de cómo los espectadores se distraen tan fácilmente que se les dificulta poner atención a los detalles o encuentran aburrimiento en tramas que se toman su tiempo en desarrollarse. La disminución de la concentración y el declive del pensamiento crítico es una realidad humana del siglo XXI. Por esto, aquí en este canal nos hemos motivado a llevar nuestra visión acerca de los anillos de poder y poder ayudar a todas esas personas que les cuesta un poco entenderla. Recuerda que el video del capítulo 4 estará disponible próximamente.